Muy buenas tengan todos, otra vez estamos por acá y hoy, como ya habrán visto en la portada de este vídeo, vamos a compartir con ustedes una noticia que he visto reiteradamente en los últimos días en internet. Realmente yo lo vi recientemente, pero desde hace algunos años viene saliendo en la prensa. Yo no lo sabía y por eso me llama la atención y quiero compartirlo con ustedes, porque resulta que varios medios de la prensa internacional se han hecho eco de una acusación llevada a cabo por una ONG que se denomina Archivo Cuba. Para los que no conozcan, Archivo Cuba es una organización sin fines de lucro con el fin de promover los derechos humanos mediante investigaciones, estudios, publicaciones, etc. Resulta que Archivo Cuba junto a Human Rights Foundation llevaron un informe a las Naciones Unidas para acusar a Cuba de venta de sangre y hemoderivados. Para los que no conozcan nada de este tema, en primer lugar le diremos que algunos medios como el Nuevo Herald, como la agencia EFE, se hicieron eco en algún momento de estas noticias. Algunas de estas publicaciones ya tienen algunos años. Yo realmente la saco a la palestra pública ahora porque ahora es que me entero. Y yo quisiera abundar un poquito sobre esto, de dónde salió la acusación, por dónde va la cosa, por qué no estoy de acuerdo con que Cuba haga esto. Y vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Resulta que Archivo Cuba revisa una plataforma, que se las voy a poner acá para el que quiera revisarlo lo vea, está muy interesante, que está muy vinculada a un prestigioso instituto que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esta página hace muy asequible todo tipo de investigaciones del tipo de comercio, importaciones, exportaciones de todo tipo, de casi todos los países del mundo, y por supuesto Cuba está ahí también. Cuando revisamos, Cuba no tiene ningún tipo de reporte de este tipo de exportaciones, cosa que nos llama la atención, pero los países que sí importan el producto que exporta Cuba sí tienen estos datos, y por eso se los vamos a dar. Según la plataforma del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el año 2013, Cuba obtuvo 88.9 millones de dólares, que incluso si se fijan bien, supera en porcentaje a las ventas de los Estados Unidos de Norteamérica, en un apartado que se conoce como venta de extractos de glándulas y órganos. En ese apartado también entra la sangre y los hemoderivados. Si nos fijamos un poquito mejor, en el año 2014 se reportan más de 34 millones de dólares por la venta de este producto. Por su parte, en el año 2015 las ventas oscilan alrededor de los 46.7 millones. En el año 2016, 51.1 millones. Y en el último año que se tiene registro, en el caso de Cuba, en esta plataforma, es el año 2017 y se reportaron 10.8 millones por este concepto. ¿Por qué me llama mucho la atención? Y les voy a explicar ahora. Cuando nosotros hablamos de la donación de sangre en Cuba, estamos hablando de todo un fenómeno que va más allá de lo normal. Estaríamos hablando de algo tan cotidiano que casi forma parte de la cultura del cubano. El cubano tiene cultura de donar sangre y tiene cultura de hacerlo de forma altruista, de manera desinteresada. Prácticamente una de las políticas más importantes que ha tenido la revolución ha sido la donación de sangre a través de campañas en los CDR, en los centros de trabajo, en las unidades educativas, en las instalaciones militares. Si recordamos bien, en algún momento, no sé si esto ocurrirá todavía, pero en algún momento el gobierno ha hecho campañas en los hospitales en los cuales a personas que necesitan operaciones importantes, a los familiares se le piden donaciones, y realmente las personas tienen cultura de donar sangre, de hacerlo de manera desinteresada. De hecho, el gobierno de Cuba todos los años en los reportes que hace a la Organización Mundial de la Salud, siempre uno de los acápites más importantes es que se recoge la donación voluntaria del 100% de las personas. Cuba no es el único país del mundo que hace donaciones de sangre voluntaria, eso sí hay que decirlo. En muchos países en Europa se hace también, en algunos países de América,
En Europa el caso más importante que nos llega a nosotros es España, donde también el 100% de las donaciones ocurren de forma altruista, pero muchos de estos países no llegan a tener la cantidad de sangre suficiente que necesitan y entonces compran sangre a otros países. Y ahí es donde entra Cuba, que aparece en estos reportes, que vende la sangre de los cubanos. Para que tengan una idea, en el mercado internacional está más de 100 euros, alrededor de 122 euros el litro de sangre. Estamos hablando de una sangre que estás vendiendo, que prácticamente no gastas nada en ella, porque incluso no le pagas a la persona que lo dona. La persona que dona la sangre lo hace bajo un concepto de altruismo. La persona se siente bien a la hora de ayudar, a la hora de donar parte de su sangre para salvar otra vida, poniendo su sangre en manos de un sistema de salud, el cual se supone que no cobra nada, y que en un momento determinado, si un familiar de esa persona o esa misma persona necesita la sangre, se le va a dar también de forma gratuita. En ningún momento se le pide consentimiento informado. Tenemos que tener en cuenta que esto entra muy ligado a lo que sería la donación de órganos, aunque es un proceso mucho más complejo. Obviamente, la donación de órganos, siempre se necesita el consentimiento informado de una persona para donar sus órganos, para donar parte de su cuerpo, para darle parte de su cuerpo a otra persona. Y si esto se hace cobrando, obviamente desde el punto de vista ético, se están violando muchos valores que realmente no tienen cabida que se viole en una sociedad. ¿Qué es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española? ¿Qué cosa es donación? Lo saqué por acá. Dice: donación es la acción y efecto de donar. Liberalidad de alguien que transmite gratuitamente algo que le pertenece a favor de otra persona que lo acepta. O sea, que se está abogando porque las personas deliberadamente, con todo su juicio, regalen su sangre para que sea aceptada por otra persona que lo necesita. Así de sencillo. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud considera que para que haya justicia social es necesario disponer de un modelo de sanidad equitativo y no sometido a las leyes del mercado. Y yo pregunto, si se vende la sangre de un cubano sin su consentimiento, ¿se está o no se está sometiendo a la ley del mercado la salud y la sangre de esa persona? En este caso, todo parece indicar que quien creó este sistema piensa que el fin justifica los medios, pero modestamente yo considero que sí hay límites que no deben cruzarse. Esto es lo que pienso del tema, se los pongo a la palestra pública, les dejé el enlace para que revisen y bueno, hagan con este video lo que ustedes quieran. Tal vez nos veamos en un próximo video y espero que sea hablando de un tema que no sea tan vampiresco. Muchas gracias.